Buenas tardes a todos y todas. Y bienvenidas a nuestro segundo día de nuestra jornada de teología, Rostros y Horizontes, la teología que acompaña. Así que agradecido de la presencia de ustedes aquí con nosotros. El día de ayer, como bien dijo Marco, fue todo un éxito, por lo menos acá en el Centro Sofía. La Norma nos movió con el tema, ¿verdad? Del acompañamiento, y nos mueve y nos da muchas ideas para continuar, ¿verdad? Nuestro trabajo. Así que espero que esta noche, pues de igual forma, sea de beneficio para todos y todas. Así que damos comienzo, Marco. Genial. Antes de presentar a Andrés, yo quisiera aprovechar que veo por aquí a Malfi para saludarla, mandarle un abrazo. A Malfi nos estará acompañando mañana, compartiendo también su reflexión como joven, como teóloga y como joven que acompaña a otros jóvenes. Así que, Malfi, gracias por estar aquí y por acompañarnos. Bueno, así como ayer presentaba a Norma diciendo que es amiga, no puedo no presentar a Andrés diciendo que sobre todas las cosas es un amigo, es un hermano a quien quiero un montón, a quien agradezco tanto compartido. Sé que mucho de lo que va a reflexionar hoy con nosotros y nosotras nace de su vocación, de su corazón de acompañante, y yo también he sido partícipe de ese corazón que quiere acompañar a otros. Así que, bueno, les presento a Andrés Hernández Caro, jesuita, sacerdote colombiano, es abogado y bachiller en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, bachiller en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, máster en espiritualidad ignaciana de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, en España, y bueno, actualmente sigue sus estudios de teología en la Javeriana, donde además sirve y presta un servicio maravilloso como director del Centro Pastoral San Francisco Javier. Desde ahí también va a compartirnos su experiencia y además es acompañante de ejercicios espirituales ignacianos desde el 2013 y hasta hoy sigue acompañando a los corazones que buscan sentir a Dios internamente y que buscan discernir su propia vida. Querido Andrés, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias también por el tiempo y la dedicación que seguro le has puesto a todo esto. Y aquí estamos, con el corazón dispuesto a escucharte. Si algo quieres agregar de esta introducción y presentación de ti, lo puedes hacer en este momento para romper el hielo y luego la palabra es tuya. Pues Marco, nada mejor que lo presente uno a un amigo, ¿no? De verdad que queda uno lo más de bien. Gracias de verdad por todas tus palabras, por tu acogida. Gracias también al Centro Sofía por la invitación. De verdad que me honra mucho poder compartir con ustedes y poder también crear una relación. He estado muy curioso realmente después de ver también todo lo que hacen ustedes y pues bueno, que sea también el inicio también de una relación entre centros también de pastoral y espiritualidad. Muchas gracias de verdad por la invitación y además pues por tocar un tema que como decía Marcos para mí es muy importante como el acompañamiento. Bueno, porque he sido acompañado fundamentalmente y porque también he encontrado en el acompañamiento un sentido profundo para mi vida. Entonces, pues bueno, ustedes dirán si empiezo, les echo el cuento como quiero. Adelante. Les voy entonces a compartir la presentación. Quiero que por favor me confirmen si vemos la presentación. Perfecto. Solo faltaría que la agrandaras y listo. Creo que ya quedó. Bien. Pues No la bueno, veo todavía. compartirles. Ahora sí, ya, ahora sí, perfecto, sí. Perdón. Pues quisiera compartirles un poco desde dónde estoy, ¿no? Porque yo creo que ahorita estoy redimensionando el acompañamiento desde la experiencia de la pastoral de la universidad. Fue una coincidencia muy bonita. Yo soy egresado de la Javeriana, como decía Marco, como abogado, y concretamente de este centro pastoral. Entonces volver al centro pastoral pues tiene como una cierta deuda de corazón muy linda de poder estar allí y ver todo lo que creció durante el tiempo en que pues no estuve allí y darme cuenta que precisamente el mejor fruto fue el acompañamiento. Allí pudimos pues compartir y coincidir muchas personas que inclusive estuvieron en aquel momento y otras que ya se fueron, pero que dejaron como el gran legado del Centro Pastoral San Francisco Javier, pues el acompañamiento.
Voy a hacer una introducción, luego voy a ir poco a poco pues comentándoles de qué se trata todo esto. Tiene mucha historia, tiene teología y tiene también unas convicciones que al final les voy a ir pues compartiendo poco a poco. Espero pues poder completar, digamos, la exposición y al final poder tener un tiempo de preguntas antes de irnos a un trabajo por grupos, ¿vale? Pues compartirles que nuestro centro pastoral pues tiene una larga historia. Tiene, pues parece que fuera necesario, ¿no? Pues tener uno, pues hablamos de una universidad católica, y encima de eso jesuítica, pero les digo que hay que salir de la obviedad, ¿sí? Porque los jesuitas no pensamos así. Y porque vale la pena comenzar, ¿por qué hay un centro pastoral? ¿Y por qué se llama así? Es decir, no se trata de una oficina de evangelización universitaria, y eso hay que verlo bien desde la tradición educativa jesuítica, el propósito eclesial de las pastorales universitarias y lo que origina este artículo, pues la historia misma de la pastoral. Les pido disculpas si en algún momento llego a ser muy detallado en los datos históricos o teológicos, pero me parece importante que podamos tener una comprensión fundamentada de la experiencia del acompañamiento, porque a veces, y perdonen que utilice el término, pero hay un uso despiadado de la palabra acompañamiento y hay cosas que no son acompañamiento, otras que sí, y por eso yo creo que es importante conservarle la forma, ¿no? A lo que es realmente la experiencia pastoral. Y yo creo que además hay unas comprensiones que son de la tradición propiamente cristiana y católica que nos ayudan a comprender bien el acompañamiento y mantenerlo en su buen ser, que me parece muy importante en estos momentos. Yo quisiera comenzar diciendo pues que este centro pastoral honra un legado inspirador. Para nadie es un secreto que parte del apostolado de los jesuitas sea la educación, pero como les digo hay que superar las obviedades y comenzar diciendo que Ignacio de Loyola, aun cuando fue educado como un hombre de bien decir, es decir, fue realmente educado en las cortes castellanas y también en las universidades de Alcalá y de París, no tuvo en mente el apostolado educativo inmediatamente. Eso es muy interesante. Esto se ve reflejado cuando inicia la Compañía de Jesús en 1540, apenas hay una referencia a la educación y en 1550 se amplía considerablemente porque en los primeros 10 años de desarrollo de la orden, los colegios tomaron la avanzada en el conjunto de lo que se llamaron los primeros ministerios. Y el motivo es muy interesante y también nos aporta mucho para este tema. Y es que habían unos del primer grupo, como Diego Laínez y Pedro Fabro, que eran profesores de la Universidad de Roma, hoy la Sapienza, que no solo por amor al conocimiento, sino andaban buscando vocaciones, precisamente en esta universidad, y se dieron cuenta que allí iban a conseguir muy pocos jesuitas para la orden recién naciente, así que era necesario formarlos en etapas previas en los colegios. Y así nace el mundo de los colegios como una manera de ir formando a los futuros jesuitas y esto realmente es importante porque esto marcó una historia para el resto de la compañía y es que los centros educativos jesuíticos que en su comienzo pues fueron como el seminario donde se formaban y se agregaban nuevos estudiantes, siempre se ha querido que la compañía ofrezca los mejores estándares de educación como si fuera para sus propios miembros. ¿Me hago entender? Es decir, queremos la mejor educación. Esta estrecha relación original entre un ministerio apostólico, pues como la educación y la orden misma, tiene un significado pues muy profundo, ¿no? Los jesuitas educamos como comprendemos nuestra propia formación, como queremos ser educados. Y esto no se ha perdido, porque pues aunque haya regulaciones estatales y estándares de calidad, las obras educativas jesuíticas tienen este sello, aunque desciendan las vocaciones, debo decirlo. Es decir, en la intencionalidad de un centro educativo jesuítico aún hoy está el deseo de dar la mejor educación, de formar tan excelentemente a otros como queremos los jesuitas que se preparen para la intensa vida apostólica que llevamos. Creemos en la educación como realmente la posibilitación del desarrollo de la persona para volcarla a propósitos más grandes que ella misma. Y eso para nosotros es tremendamente importante porque pues
empieza a verse que hay una misma desembocadura de la educación jesuítica, es decir, los jesuitas y los laicos están necesitados y también llamados a una altísima educación y por eso creemos en nuestros propios centros educativos y creemos que tanto jesuitas como laicos podemos unirnos a la misión de Cristo. Y eso para nosotros es muy importante. La larga historia de exalumnos destacados es fruto precisamente de esta apuesta de los jesuitas por una educación de alta calidad. Y yo digo no solamente académica, sino es capaz de llevar a las personas más allá de sí mismas. Y eso sí es constante tanto en colegios como en universidades. El origen de la educación jesuítica eh, se dice que estuvo combinando lo que en el comienzo del Renacimiento europeo era las letras y la virtud. El universo pedagógico en el cual se inspiran los jesuitas está entre lo vivido por los primeros compañeros en la Universidad de París y las nuevas ideas del humanismo renacentista, concretamente en confrontación con la propuesta de Erasmo de Róterdam. Había grandes ventajas tanto en la Universidad de París como en el humanismo que estaba surgiendo y aún no había llegado la ilustración para limitar toda la razón, había hecho una imagen pues muy amplia de ser humano, diríamos soy multidimensional. Y eso fue muy importante porque aunque estaba presente también en la historia una visión dualista de cuerpo y alma, platónica, muy subrayada por el agustinismo, los ejercicios espirituales superaron esa visión de segmentación y hablaban de hombre de una manera muy integral. Y por eso cuando se dice que hay que formar al hombre en la virtud y no solamente en letras, habla del desarrollo humano total, multidimensional, con la gran confianza de que si desarrollamos al hombre, a la mujer que está allí presente en todas sus dimensiones, podemos también desarrollar a ese Dios que está ahí presente. Y eso es una confianza que va a marcar luego al acompañamiento. Los primeros 50 años de educación jesuítica fueron la tarea de apropiación de la experiencia educativa desde la confianza, lo que abrió un diálogo importante con las culturas en donde se establecieron los distintos colegios. En efecto, una propuesta educativa original como la de la compañía en la que se desarrolla el ser humano es al mismo tiempo un propósito evangelizador, porque está dentro de los presupuestos de la educación ignaciana que hay un Dios que emerge en el ser humano completo. Y eso es una apuesta que es precisamente punto de base para crear una educación en diálogo con cualquier cultura, porque es posible encontrar rasgos propios de Dios en diferentes culturas. ¿De dónde pues vino todo esto? La convivencia entre los primeros compañeros en el Colegio de Santa Bárbara en París fue realmente paradigmático. Allí pues llegaban estudiantes de cualquier parte de Europa y en ese grupo de compañeros que no, que dio fruto, a diferencia del de Barcelona y Alcalá, hay algo especial que allí sucedió. En medio de toda esa diversidad, lo que les unió fue la conversación. Hay varias fuentes documentales que relatan cómo se encontraban estos primeros compañeros, cómo superaban el asunto meramente académico y volvían al escenario del encuentro como un verdadero compartir. La palabra en castellano antiguo se llama escalentar, y así lo escribían los primeros compañeros como esa manera de conversar tan especial que tenían. Dice Pedro Fabro que tenían una comunión de mesa y bolsa, es decir, de vida y de bienes. Así que esos vínculos de los primeros compañeros fueron realmente intensos y fue por medio de la palabra, precisamente lo que hizo posible construir una nueva manera de comprender la orden y también la vida educativa. Por eso, esto de formar y educar con la palabra es propiamente de la tradición ignaciana. No solamente el acompañamiento, sino en general la educación es un uso de la palabra entrenado, cuidado y intencionado. Quería llegar a este punto porque creo que la experiencia formativa que está en el corazón de la educación jesuítica es el corazón de su propuesta. Es decir, si se trata de formar en virtud y letras, y virtud no es solamente lo moral, sino el desarrollo humano de la persona como signo de confianza en la habitación divina en todas las personas y cosas, es necesario descubrir el poder de la palabra que está allí inserto en la manera de ser de los centros educativos jesuíticos
como una manera particular de educar. Es decir, el uso de la palabra en el aula, el uso de la palabra en el laboratorio, en la manera también de llamar la atención, es una manera de educar. En el sustrato de las conversaciones está espiritualmente los ejercicios espirituales. Ignacio allí pues creó un mundo de transformación y comprensión de Dios que descubrió pues por su propia experiencia, pero al mismo tiempo creó un sistema de comprender a Dios, de un Dios que está precisamente habitando el mundo, y lo desplegó en muchas de sus actividades y experiencias apostólicas. Allí uno se alcanza a dar cuenta cómo están sus propias experiencias, ¿no? Las mejores como las más difíciles, pero también un camino de encontrar a Dios. Y si algo tienen de característico los ejercicios es precisamente la mediación de la palabra. Por eso les digo que todo este rollo de la educación desde la palabra viene precisamente desde los ejercicios. Y si ustedes ven el texto mismo de los ejercicios, no es Santa Teresa, no es San Juan de la Cruz, no es para nada estético el uso que tiene Ignacio de la palabra, es más bien técnico. Lo que quería precisamente era buscar ciertos efectos con el uso de la palabra. Y eso realmente determinó el éxito de los ejercicios. Y de hecho, los estudios de los ejercicios hoy tienen que pasar necesariamente por el uso de la palabra en ellos. Y es que las palabras dentro de la experiencia de los ejercicios son acción de Dios. Tanto así que, pues, como les decía al inicio, hay unos ministerios de los primeros jesuitas que se llaman los de la palabra, ¿no? Y no porque se contradiga la máxima ignaciana de que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, sino porque hay palabras que son obras, hay palabras que son verdadero amor, como enseñar, como predicar, como dar ejercicios espirituales. ¿Por qué los ejercicios son un paradigma del acompañamiento? Por el interés de nuestra exposición, me parece importante que nos adentremos un poquito en los ejercicios. Ellos, pues como su nombre lo indica, no son ni una exposición teórica ni un solo tipo de entrenamiento. De hecho, García de Castro, que es quizás hoy, si no el mejor, uno de los grandes especialistas en ejercicios espirituales, dice, todo lo que se hace en ejercicios. Hay que meditar, hay que recordar, hay que también imaginar, hay que también arrodillarse. Hay una cantidad de verbos. Y él dice, pero fundamentalmente hay uno que está en el corazón de la propuesta y es conversar. Es muy interesante, por ejemplo, que Ignacio ponga al ejercitante a imaginarse cómo las personas de la Trinidad conversan entre sí. Le propone también que pida en cada oración con sus propias palabras una petición y además que cada oración la remate con un coloquio. Eso es una cosa muy particular. Además de eso, le pide al que le da los ejercicios que hable poco, que dé una breve y sumaria declaración de qué se tratan los ejercicios. Pero también le pide que abra su interioridad, no solamente a Dios, sino al acompañante, al que da los ejercicios, como al confesor. Es decir, Ignacio tiene una apuesta por la palabra en la mistagogía como una manera de encontrar a Dios y por eso no es marginal el uso de la palabra, es central y es estratégico. En el pequeño manual introductorio de la experiencia de los ejercicios, que se llaman las anotaciones, Ignacio describe en qué consiste este hablar con el que se dan los ejercicios, que hoy llamamos acompañamiento. Y es el escenario, el acompañamiento, en el cual se comparten las mociones del espíritu y por tanto el acompañante está para ayudar a discernir al ejercitante, a descubrir precisamente los toques de Dios como los del mal espíritu. Y esto ya diseña muy bien la misión del acompañante y eso es clave. Hay que ayudar la revelación de Dios al ejercitante. Lo repito, porque esto es central. Hay que ayudar a descubrir la revelación de Dios al ejercitante. Puede decir que los hombres y mujeres podemos escuchar la voz de Dios, eso es revelación. Y eso es fundamentalmente lo que hace que el acompañamiento espiritual tenga su lugar, su borde y su eje. Por eso yo diría que el acompañamiento tiene una misión ceñida, no es especulativa. Y pues debe ayudarse a la tradición espiritual en lo que toca al discernimiento, sobre todo a la tradición ignaciana. Y el acompañante debe ser una persona por el mismo motivo, pues ya muy entrenada en las lides espirituales para poder llegar a ayudar a otros. Esta conversación entre acompañante y acompañado
es realmente una mediación, teológicamente hablando. El acompañante puede ser también voz de Dios para el acompañado, pero es necesario que el acompañado afine su sensibilidad para acoger al Dios que le habla en su vida, desde sus circunstancias, por medio de los ejercicios espirituales. Es entonces el acompañamiento un instrumento que nunca debe ser el fin, es apenas un medio, porque no puede sustituir jamás la voz de Dios ni la voz del ejercitante. Y eso es clave para el acompañamiento en el futuro, porque el acompañamiento será siempre un instrumento dentro del ministerio apostólico, será una manera de servir a Dios para el acompañante. Y les digo sinceramente, por lo menos lo que nos dijo el Papa Francisco cuando definió las preferencias apostólicas universales para la compañía de Jesús, dijo, esta es la base para toda su misión, aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo llegamos al acompañamiento en la pastoral de la Javeriana Bogotá? Y permítanme que les dé un poco de la historia también de nuestra universidad. El contexto es que el padre Alfonso Borrero había estado en los años 50 trabajando en los colegios de la Compañía de Jesús y en los 60 se dedicó a la universidad y empezó a darse cuenta poco a poco lo muy poco universitario, ¿no? Que era la Javeriana, que parecía un colegio más grande, y por eso él cuando es definido como rector en 1970, pues organiza unos estatutos nuevos que dan un salto gigante a la universidad, del cual todavía vivimos hoy la Javeriana. Lo que quería el padre Borrero era recoger la vida que está presente en la comunidad educativa en los años 60. Una vida pues tremendamente agitada por la Revolución Cultural, por el Concilio Vaticano II y por todas las transformaciones que sucedieron en esta década. Y eso implicaba acoger las nuevas pistas de la cultura, de la iglesia, del pensamiento y del desarrollo social. En lo que nos corresponde, pues él creó una estructura nueva, que eso sí no existía y realmente su originalidad, que se llama el medio universitario, que es una vicerrectoría encargada de la comunicación entre todos los que integran esa comunidad. Repito, la comunicación entre todos los que integran esa comunidad. Es decir, es un ejercicio de la palabra. Dice el padre Borrell, no debe haber discriminaciones que impidan el mutuo enriquecimiento de todos por un diálogo permanente y cordial. Las actividades del medio universitario sirven tanto para promover el desarrollo personal de los individuos como para integrar la comunidad javeriana. Es un ejercicio dialogal, conversacional. Y yo creo que ahí el padre Borrero planteó un etos para el componente humano de la comunidad educativa, que podríamos decir una manera de ser, modo de proceder, decimos los jesuitas, que calcó concretamente de las ideas de la Universidad Católica de Dublín, que fundó el cardenal Newman en la mitad del siglo XIX, en el cual él quería dos cosas. Primero, superar los modelos culturales de formación. En el caso de Inglaterra estaba el gentleman inglés, porque él decía, pues ahí no se garantiza realmente ningún avance en la historia. De hecho, muy crítico con esta visión del gentleman. Y creía profundamente en la animación de los colleges, en la vida intelectual, moral, en el cultivo de la mente, en el perfeccionamiento individual. Es decir, habían allí un conjunto de relaciones significativas que iban a marcar la vida de esa persona. Y lo que quiso el padre Borrero fue cómo creamos entonces un escenario de relaciones dentro de la universidad que puedan ser significativas, que puedan ser formativas. Y esto significó para la pastoral, concretamente, dejar de comprenderse como un área de prestación de servicios espirituales y litúrgicos para una comunidad educativa de cristiandad, a ser un sector, se llamó en un primer momento, donde trató de hacer una síntesis de fe y cultura con mucho diálogo para abrirle camino al humanismo cristiano de esta época. Ahí se planteó la pastoral como un camino de maduración de fe. Y uno empieza a darse cuenta por los documentos que empiezan a haber grupos de conversación, que empiezan a haber grupos de acción social y toda la experiencia comunitaria empieza a fortalecerse. Y por eso se consideró si de golpe la Javeriana tenía que tener una parroquia universitaria. En algunas universidades jesuíticas la hay. Por ejemplo, en la Andrés Bello de Caracas funciona como parroquia. Nosotros no somos parroquia,
porque queremos no quedarnos solamente con la comunidad creyente católica, sino abrirnos a toda la comunidad educativa, disponiendo más bien de capillas a lo largo del campus. Fue curioso que inclusive la primera fue la transformación de un salón de clases en una capilla y llegaron incluso a vincular a un rabino para la atención de estudiantes judíos de la universidad en los años 70. Es decir, el objetivo era realmente empezar a formarnos y a comunicarnos desde nuestra experiencia religiosa. En los 80, pues la pastoral continuó ya desde la planeación estratégica y estuvo pues un debate muy importante sobre la centralización o descentralización de los servicios pastorales en las facultades y realmente en los 90 se marcó ya una decisión y se dijo pues bueno, ya nos vamos a dedicar a hacer un sector de pastoral sin capellanías. Eso fue una decisión muy fuerte porque los padres jesuitas mayores eran enviados a las facultades como asesores espirituales, pero funcionaban y fungían como capellanes, es decir, eran dueños de un territorio. Entonces, para evitar la territorialización de la pastoral en la universidad, dijimos, no, pues aquí es un sector, una sola pastoral para toda la universidad y nos vamos más bien a lanzar a retos que nos ayuden a superar esta entropía y en este caso en los 90 fue la paz, que fue un tema tan delicado para nosotros. Sigue siéndolo, pero en ese momento lo fue más. Y así duró la pastoral unos 10 años hasta el 2008, se reorganiza la pastoral y ahí sucedió algo espectacular y es que se organizó toda la pastoral en torno a los ejercicios espirituales. Y no porque no se dieran antes, habían retiros y ejercicios completos, pero realmente allí empezó a organizarse toda la pastoral, cualquier tipo de experiencia, desde la pedagogía, el lenguaje y la hondura de la experiencia de los ejercicios espirituales. Eso definió el carisma de la pastoral de la Javeriana y realmente la organizó. Aún hoy funciona así. Debo decir que ahí fui yo testigo precisamente de ese cambio. Yo me acuerdo que pues, siendo yo estudiante de Derecho, pues si querías ser coordinador de zona en los campamentos misión, tenías que hacer ejercicios. Había una capacitación como en lenguaje ignaciano, en rasgos ignacianos. Bueno, se ignacianizó como una manera de comprender la experiencia de fe. En el 2013 vino una reforma muy importante en toda la vicerrectoría del medio, que fue el germen, digamos, para también hablar de la vicerrectoría y de todo lo que podría ser la pastoral. Y ahí nos dimos cuenta que el acompañamiento que estaba ahí en los ejercicios espirituales podía servir en otros escenarios pastorales. Entonces, por ejemplo, en los procesos de formación de liderazgo había acompañamiento, aunque no hubieran ejercicios estrictamente. Y empezó a volverse una práctica pastoral de fortalecimiento de otras experiencias y esto mejoraba significativamente la calidad de las experiencias pastorales. Entonces, la apuesta fue por decantarnos por el valor de los ejercicios, del acompañamiento y colocar la escucha y la conversación como las grandes prácticas pues, de nuestra pastoral. Y esto tocaba pues directamente toda la tradición pues que les contaba antes, ¿no? La pastoral se sintió pues continuadora de una larga tradición y además creo que tradujo en la sensibilidad javeriana de nuestra universidad de lo que significa la experiencia de fe. Y es que una comunidad plural como la universitaria era natural que una experiencia de escucha de la diversidad resultara así de importante. Nuestra universidad, si ustedes ven los estatutos, está definida en torno a la relación docente-estudiante. Entonces, si esto es así, no era difícil comprender de qué significaba el acompañamiento, lo importante que era validar las trayectorias de vida y reconocer las experiencias de fe por personales que fuera como gran piso, digamos, de la experiencia pastoral. Además, esto significó pues dar como por subrayado el hecho de que nosotros hacemos educación cuidando por medio de la cura personalis y eso significa atender el caso de cada persona. De hecho, en el futuro, en el tiempo, se empiezan a dar cuenta que lo que antes era el acompañamiento académico, por ejemplo, que hacían los consejeros, ahora se llama consejería integral, porque se trata de acoger a la persona en todas sus dimensiones y según el caso particular. Vamos a vernos un poquito más
de cerca qué pasó en esos últimos 15 años, porque yo creo que hay unos pasos importantes. El primer paso, la primera manera como comenzó el viaje del acompañamiento fue la inserción de la dimensión del acompañamiento en experiencias pastorales, y la primera que lo tuvo fue el programa de liderazgo ignaciano universitario latinoamericano. Allí, como les decía, pues se colocó como una práctica anexa pero fundamental para el desarrollo de este programa. La segunda es que después de las tandas de ejercicios espirituales, los acompañantes seguían en vínculo con los acompañados y les seguían acompañando. Entonces, ya era normal ver personas que iban al centro pastoral a buscar acompañamiento. Aunque ya habían asesores espirituales desde los años 80, como les decía, que eran jesuitas, aparecen laicos y aparecen escolares en formación ayudando a acompañar, que eso era también muy importante. ¿Y quién acompaña? Y ahí empiezan a haber como experiencias de formación internas en acompañamiento. Y yo creo que esa categoría de acompañante espiritual comienza propiamente como en el 2012-2013. Un tercer paso fue la creación de una experiencia que se llama el curso taller de acompañamiento personal, que se le da a personas que tienen rol de acompañamiento en la universidad, como profesores, consejeros, mentores, tutores, que precisamente ayudó a confirmar que el acompañamiento no solamente era una estrategia pastoral, sino podía ser el sustrato de otras experiencias dentro de la universidad. Y yo creo que ahí es donde hoy, aún hoy, se habla claramente de la cura personalis y del valor del acompañamiento en la vida de la universidad. La cuarta avanzada que yo creo que tuvo el acompañamiento fue con ocasión de la definición de las PAU, que les decía antes, las preferencias apostólicas universales de la compañía. Eh, y yo creo que aquí sucede una cosa muy linda, a mí la verdad me conmovió mucho cuando llegué, y es ver que los jóvenes que habían sido acompañados querían también acompañar a otros, y que tal vez lo más esperanzador que podíamos darle a un joven era que otro lo acompañara. Y ahí nació la experiencia de Red 234, por la referencia al agradecimiento de tanto bien recibido, del numeral 234 de los ejercicios. Y yo creo que eso generó mucha esperanza y generó también mucha como apropiación por parte de la universidad. La quinta avanzada fue la creación de un proyecto de acompañamiento espiritual ignaciano abierto a toda la comunidad educativa en el 2023. Se llama Contigo en el Camino. Es un servicio de 3 a 5 sesiones de acompañamiento espiritual ignaciano para el escucha y el discernimiento de la vida. Motivados por la secuela de la pandemia, el centro volvió a abrir sus puertas, pero se dio cuenta que tenía que ayudar precisamente a cuidar, sanar las secuelas de la misma, y por eso nace este proyecto que pues ha sido un éxito total. Las cifras van en ascenso, ha habido un muy buen recibo por parte de la comunidad educativa, y nos estamos enlazando con los servicios de consejería, psicología y psiquiatría del hospital universitario para poder dar como un clima y cuidado, cultura de acompañamiento en toda la universidad. ¿Qué nos ha implicado para eso? Pues un montón de formación. Nos dedicamos 2 años a tener formación intensiva en acompañamiento para todo el equipo, que somos los que acompañamos, y también colocar como base de la formación del equipo, pues la formación en acompañamiento espiritual que lo ofrece aquí el Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad, del CIRE, que es de la provincia. Ellos forman en acompañamiento, entonces todos pasamos por formación en acompañamiento para poder estar allí en este proyecto. Y también, pues, hemos tenido que ser también muy juiciosos en diferenciar. Una cosa es acompañamiento espiritual ignaciano, otra cosa es counseling, otra cosa es tratamiento psiquiátrico, otra cosa es psicología. Y eso es importante también diferenciarlo dentro de un mundo universitario tan amplio como lo es una universidad. Por eso ahí hubo en este proceso de formación psicólogos, teólogos, antropólogos, y eso fue realmente un ejercicio muy bello y muy satisfactorio para todo el equipo. Y aquí es donde vuelvo otra vez al punto. ¿Qué es entonces el acompañamiento espiritual? Ignaciano para nosotros es la comprensión y la ayuda del discernimiento de la revelación de Dios para la persona. Si nosotros ayudamos a encontrar lo que Dios le está diciendo a la persona, pues ahí está realmente el corazón de lo que hacemos. Para nosotros, a su vez, termina siendo una luz inmensa, porque sin compartir personas y casos concretos por el tema de la confidencialidad, hemos podido darnos cuenta
de lo que está pasando en la comunidad educativa y hemos podido también modelar las experiencias que ya tenemos en función de lo que está necesitando la comunidad educativa. Gracias al acompañamiento. Gracias a que todos estamos acompañando. Y además porque creemos que la pastoral tiene que seguir haciendo lo que Dios está haciendo en la comunidad educativa, no imponerle a Dios pues una partitura. Este año estamos precisamente formándonos en teología. Al inicio, pues eso fue, no, pero ¿para qué la teología con lo difícil que es, esos conceptos que parece como catequesis filosófica? Bueno, eso fue al inicio un poco difícil para el equipo, comprender que la teología tenía un valor inmenso para esto, pero si hablamos de que el acompañamiento espiritual ignaciano tiene que ver con la revelación de Dios a la persona, hay que hablar de revelación teológicamente. Entonces estamos este año formándonos todos en qué es revelación para poder definir por qué el acompañamiento es revelación para la persona y cómo necesitamos, por lo tanto, pues acoger la tradición ignaciana, pero también cristiana y católica de lo que significa Dios revelándose para poder ayudar en estos discernimientos. Son 10 sesiones y pues esperamos que esto pues nos ayude al término de este año poder definir bien este modelo de pastoral basado en el acompañamiento. ¿Cómo lo venimos haciendo? El fundamento teológico del acompañamiento, pues lo hemos visto en diferentes lugares, pero aquí les voy a dar algunas como pistas de lo que estamos haciendo. Em, la pregunta más importante es por qué Dios actúa en el acompañamiento. ¿Sí? Teológicamente hablando, ¿por qué es una mediación de Dios el acompañamiento? Y para respondernos esto, tenemos que darle un valor teológico al encuentro, a la palabra y a la conversación. Esas son como las tres categorías, el encuentro, la palabra y la conversación. Y aunque no voy a hacer teología acá, pues sí me parece importante que comencemos como a darle una pincelada al asunto. Partimos de la base de la mirada de la bondad de Dios sobre todo, ¿no? Sobre la creación y que eso está pues a la base de todas las religiones abrahámicas, ¿no? Dios nunca se impone, conversa, pregunta y quiere fundamentalmente un encuentro franco, sincero y leal. Eso para nosotros es muy importante. A mí la verdad me conmueve mucho el libro de la sabiduría cuando dice, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Es decir, la creación y lo que tenemos delante de nosotros, ante todo, es un acto de amor que se manifiesta como creación, pero en la base es amor. Si no hay creación sin amor previo. Y esta encarnación, pues ya para el cristianismo, pues es la constante vida de Dios en el mundo y su historia. No solamente Jesucristo, sino cómo Dios sigue, como dice Ignacio, nuevamente encarnado en nuestra historia, hablándonos. Y permítanme que me vaya mucho al Evangelio de Juan, pero es quizás la mejor referencia, y es que la encarnación, pues, tiene un propósito y es redimir a la humanidad y a la historia de la oscuridad que también está presente en el mundo por medio de la vida misma de Dios, que es la que alumbra y brilla en las tinieblas. Esa luz es Dios mismo, encarnado, que toma el nombre en el Evangelio de Juan de palabra, precisamente, porque Jesucristo alumbra cuando es pronunciado, es decir, cuando esto pasa por el corazón de los creyentes, que no solamente es una información, sino realiza lo que dice, ahí me voy al término hebreo en davar, que salva iluminando. No solamente crea morada, sino crea relaciones, comenzando por la más fuerte, que es la filiación. Todo esto es prólogo del Evangelio de Juan. Y esa relación que crea Dios con el hombre va a ser capaz de llevarla hasta el extremo. Va a estar ahí en toda la bisagra en Juan 13:1, de que precisamente la presencia de el Salvador está para mostrar el camino del amor hasta el extremo. Y esta palabra se hace conversación. En un momento, pues esto es alianza, por así decirlo, pero nos permite reconocer ante todo que Dios es ante todo salida de sí, fundamentalmente, que dirige su palabra, se autocomunica, dice Dave Verbum, por medio de obras y palabras, y de una manera muy linda, ahí también en esta Constitución de Vaticano II dice que habla a los hombres como amigos, trata con ellos. Es decir, tenemos a un Dios que está buscando, como palabra que es, encuentros, conversaciones. Y lo hemos particularmente estudiado
pues la de Nicodemo, el episodio de la samaritana, la adúltera, todo esto es Juan, y por supuesto Emaús, por decir algunos, ¿no? Que retratan la centralidad de la palabra en la vida de Jesús, incluso resucitado. Es decir, vemos que en Jesús no solamente hay sermones, discursos, sino conversaciones donde caben las preguntas de la vida. Y eso para nosotros es como el punto de esperanza, de que también entonces nuestras preguntas de la vida de hoy caben con Jesús. Y aunque Dios habla de muchas maneras, comprendemos que precisamente es Jesús el que no mandó a callar a nadie, sino más bien curó la mudez de mucho la palabra que necesitamos escuchar. En verdad, no existe el término acompañamiento en la Biblia, ¿sí? Está presente, ahí lo tenemos en la diapositiva, como pastar, apacentar, raah, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento como acoluceo, que es acompañar a alguien por un mismo camino, hacer senda. Y si vemos las referencias, está siempre referido a Jesús, este último. No por nada, pues fueron llamados los primeros cristianos como los del camino, en Hechos, porque la metáfora de ir juntos por un camino fue muy poderosa para comprender al Dios de los cristianos. La conversación y la palabra será la manera de entrar en relación con Dios. Pero para transitar esta vía, este camino, pues se requirió siempre en toda la historia de la iglesia, pues de padrinos, de mistagogos, de maestros, catequistas, pastores que enseñaran el camino. Y lo que nos muestra la historia de la iglesia es que hay siempre alguien que ayuda. Las escuelas de Alejandría y Antioquía tuvieron sus propios modelos de iniciación en la fe, pero siempre hay un pedagogo frente al misterio. Por eso los padres de la iglesia, y tenemos abundantes referencias tanto en Oriente como en Occidente, que había realmente una misión, un apostolado de acoger a los que van llegando y se insertan no solo a una doctrina, sino sobre todo al misterio de la comunión con Dios y la comunidad. El tema es que, si lo vemos también en la historia de la iglesia, pues en algún momento esto quedó encerrado en la vida religiosa, en la vida monástica, en la vida conventual. Los maestros de la regla de la orden para, pues, colocaron maestros de novicios y novicias y allí quedó como concentrado en algún momento el acompañamiento. Y por eso el discipulado del que habla el Evangelio, pues, aunque tomó muchas formas durante varios siglos y en muchas iglesias, relativo sobre todo a la iniciación sacramental, encontramos las mejores huellas en los procesos de consagración a la vida religiosa, sobre todo en el medioevo. En el siglo XVI, pues surgen los grandes maestros espirituales en aras de la efervescencia de la subjetividad en el Renacimiento y por eso, pues bueno, publicidad política pagada, pero ahí está Ignacio Loyola, tenemos también a Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, que permiten darle aportes a las búsquedas y encuentro con el Dios que se revela la subjetividad. Y eso es algo que está constante en estos maestros del siglo XVI. Y van a ser tan importantes que darán piso porque los refieren. Francisco de Sales, Pedro de Brul, Juan Eudes, Jean-Jacques Ollier, Vicente de Paúl, Juan Bautista de la Salle, Alfonso María de Ligorio, todos estos que son posteriores hasta el siglo XVIII, hacen siempre referencia a Teresa, a Ignacio, a Juan, que realmente redescubrieron el camino del acompañamiento para sus órdenes como para la vida de la iglesia. En nuestro tiempo hoy, en nuestros tiempos recientes, yo creo que es importante partir del reconocimiento que hace también Vaticano II de la actividad humana en el mundo, de que ha pasado mucha agua debajo del río, de que tenemos psicología delante, de que tenemos antropología delante de nuestros ojos y que necesitamos reconocer que el acompañamiento ya ha tomado nuevos matices. No podemos acompañar como en el siglo XVI. Eso es importante, porque algunos todavía lo pretenden, pero es importante recoger precisamente lo que ha pasado en estos últimos años. En todo caso, me parece importante repetir también lo que dice Gaudium et Spes, y es que realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Aun cuando hay psicología, antropología, historia y todo esto, hay que ir más allá de la base biológica y psicológica del ser humano y ver cómo Cristo sigue siendo el referente humano por excelencia. Y yo lo diría de esta manera. Nada humano es extraño a Cristo, ni nada cristiano puede ser entonces entendido fuera de la humanidad. Esto está en una relación profunda y por eso
el ejercicio de hacernos humanos en el acompañamiento está referido a la persona de Cristo. Nowen escribió un libro hace ya 20 años, pero me parece a mí que habla muy bien sobre por qué los seres humanos hoy nos acompañamos. En El sanador herido, él decía que hay unas circunstancias propias del hombre de la era atómica y creo que sigue siendo una respuesta, por lo menos para mí, de por qué buscamos el acompañamiento. Dice Nowen, el futuro se ha convertido en una opción. Para el hombre de la era atómica, el problema no es que el futuro traiga consigo un nuevo peligro, como por ejemplo una guerra nuclear, sino que quizás no haya futuro alguno. Esa es la primera. Nos seguimos acompañando porque tenemos problemas con la relación con el futuro. Segundo, dice Owen, la vida se convierte fácilmente en un arco cuya cuerda está rota y del que no puede volar una sola flecha. Sus reacciones no son ya de ansiedad o de gozo, sino de apatía y aburrimiento. Es decir, hay una cierta apatía existencial que quiere el acompañamiento hoy pues, responder. Y finalmente, dice Owen, vive fragmentado, expuesto a una tremenda exposición de ideas divergentes, lo que le exige al hombre de la era atómica una creciente flexibilidad, un deseo de permanecer abierto a todo y de vivir con los pequeños fragmentos que en un momento dado parecen ofrecerle la mejor respuesta a una situación dada. El hombre de la era atómica, por lo tanto, no cree ya en nada válido y verdadero para siempre. Vive al día y crea su vida en cada momento. Su arte es el arte del collage. Hasta aquí no, güey. Me parece que esas tres, ¿no? Sean como los grandes motivos por los cuales hoy buscamos el acompañamiento de los hombres de este tiempo y los deseos de ser escuchado, de conversar y de encontrar un camino en una historia cada vez más incierta, pues los podemos solventar en el acompañamiento. Y yo creo que por eso no solo es necesario contar con gimnasios, centros de meditación, spas, sino con experiencias de acompañamiento que puedan responder a esto, ¿no? Porque es la escucha lo que está mucho más allá de lo terapéutico. Y yo creo que necesitamos algo más del DSM-5. Necesitamos más que diagnósticos. La vida humana hoy está urgida de gratuidad, de desinterés, de no esperar nada a cambio. Y esto, pues con todo el cariño por mis amigos terapeutas, pues súper chévere, pero necesitamos acompañantes. Uno que trate al otro no como cliente, sino como un par. Yo creo que ahorita las posibilidades mejores de las relaciones humanas está en la horizontalidad y la gratuidad. Y lo que estoy diciendo acá, pues no deja de ser teológico, ¿no? Somos personas en relación. Y eso es algo que cada vez toma más fuerza. Hoy precisamente estaba en una reunión de planeación con las dos coordinadoras de línea y traía a colación lo que dice Ciciula sobre lo instituyente y lo constituyente, que hemos tenido relaciones instituidas y que está muy bien, pero que necesitamos constituirlas continuamente. Necesitamos volver a encontrarnos para recrear lo instituido. Necesitamos reconstituir, por ejemplo, las relaciones de pareja para volver a hablar de la institución del matrimonio. Necesitamos reconstituir las relaciones de los ciudadanos para hablar de la institución del Estado. Es decir, el tema de la relación es porque nos está cambiando mucho el ser personas hoy. No más por nombrar a Uber, que yo creo que es uno de los grandes del personalismo, pues declaró ya el agotamiento del sujeto racional ilustrado, pues un poco autosuficiente, y la necesidad de encontrar sentido juntos, no cada uno por aparte. Por eso el acompañamiento espiritual en nuestros días, aunque honre la tradición cristiana y bíblica que lo sustenta, no puede omitir que estamos necesitados de mejorar nuestras competencias relacionales y ahí tenemos que dejarnos ayudar de otras ciencias. Yo creo que la práctica del acompañamiento espiritual en los ambientes ignacianos de hoy es quizás de los más honestos que reconocen la textura humana contemporánea y sus exigencias y que coloca al mismo tiempo a Cristo como el mejor revelador de la condición humana. Y yo creo que reconocer estas expectativas y las nuevas evidencias filosóficas y científicas sobre la mente y la relacionalidad humana, además nos ayudan a entender lo que significa la palabra, porque todos estos que reconocieron en el personalismo el valor de la relación humana, lo hacen también por la palabra, por el encuentro, por la conversación. Hace poco, justamente estaba leyendo, lo tengo acá, este libro que se llama Confiar e Inspirar. Eh,
me parecía increíble cómo inclusive en la manera de comprender las organizaciones están ya agotadas del funcionalismo, ¿no? Y dice este mismo libro que la inspiración y la confianza consiste en ver, comunicar, desarrollar y liberar la grandeza en las personas, aprovechando al máximo lo que éstas guardan en su interior. Yo dije, pues es acompañamiento. En últimas es unos nuevos modelos organizacionales donde las personas puedan ser plenamente. Y yo creo que esto de construir equipos, por eso es lo más importante en una pastoral y no está lejos, sino es el mismo propósito de generar pastorales desde el acompañamiento, el trabajo y reforma de los equipos. Por eso es que en nuestro tiempo al rompe pues aparezca el acompañamiento porque pues, nos ayudará a aportarle conversaciones a los equipos y a nuestra pastoral para crear mundos compartidos en medio de esta epidemia de la soledad. Las conversaciones espirituales se van llenando de propósito y pueden acoger juntos la comunión en medio de las diversidad de sentires que vivimos el día de hoy. Yo creo que una conversación consciente, es decir, donde el hablar es intencional y la escucha es activa, nos ayuda a acoger que la condición humana es muy compleja, que nuestros tiempos son inciertos, pero estamos juntos. Y yo creo que esa es la gran diferencia que puede hacer frente a otras prácticas, que estamos juntos y que podemos hacer algo juntos. Y por eso vuelvo otra vez a Noven. Yo creo que posibilitar una visión de futuro, un propósito y una integración profunda serán siempre un gran regalo en este tiempo. ¿Por qué el acompañamiento como práctica pastoral universitaria? Les decía al inicio que no es obvio que acompañemos en un centro pastoral, ¿no? En nuestra actividad pastoral universitaria. Yo creo que hay que ponerle mucho cuidado a que nuestras comunidades universitarias son bastante diversas, cada vez más, y por lo mismo más complejas. Están llenas de las últimas novedades, porque pues así es la universidad, está siempre en el borde de lo que está sucediendo en la historia y por eso viven en tanta incertidumbre, más que el resto de cualquier otras comunidades en la ciudad. Las universitarias están más llenas de incertidumbres porque tienen más datos y son más inconexos. Y yo creo que es una suerte y bendición ser parte de una comunidad universitaria, pero están muy expuestos a muchas ideas, tendencias y oportunidades, y por eso no es raro ver tanta desesperanza a veces, o tanta desorientación, tanta perplejidad en medio de lo que están viendo. Y yo creo que eso no solamente pasa en la Javeriana, pasará también en el Centro Sofía, también pasará en otras universidades. Y yo creo que por eso el acompañamiento puede ayudar mucho a ver el futuro, a integrar y también a darle sentido. No es que yo sea pesimista respecto a la comunidad educativa universitaria, no quiero ser esto, pero por lo menos hablo de Colombia, yo creo que nuestra raíz creyente es muy pequeñita. Este país es el séptimo en el mundo. Yo no lo sabía, me puse a buscar datos, pero tiene muchos católicos. Pero si ustedes se ponen a ver practicantes, muy poquitos. Entonces, realmente, pues así pasa también en la comunidad de la Javeriana. Muy poquitos tienen realmente una buena raíz religiosa. Entonces, desde la experiencia de fe para poder responder a la vida, pues realmente hay muy poco y la población protestante que va creciendo, pero es tampoco muy insignificante para poder mover religiosamente al resto de la comunidad educativa. Así que yo creo que el acompañamiento sigue siendo como la mejor estrategia para poder hacer nuestras búsquedas de fe, para integrar nuestras trayectorias vitales. Me parece lindo y hay que acogerlo, pues, como a veces surge por vías excepcionales, ¿no? Como los duelos por la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, un fracaso académico, pero lo que yo creo es que ahí necesitamos ponernos y disponernos para estar a la escucha de lo que aparezca. Em, Esto no obsta a que acojamos también a los más practicantes, a que podamos también dialogar con las visiones más tradicionales de la fe, pero yo creo que nosotros como pastoral educativa estamos más en la mira de esa gran masa de estudiantes, profesores, administrativos, investigadores que están allí trasegando en sus búsquedas con alguna referencia católica, con alguna práctica de yo no sé qué cosa, porque eclecticismo es lo que abunda, pero que si el acompañamiento les ayuda a armar una imagen conjunta de lo que son y de sus búsquedas espirituales, estamos dando un gran regalo.
Y además yo creo que hay que también validar lo que otras tradiciones van trayendo. Por eso me parece fundamental y por eso insisto en que el discernimiento sea la gran práctica, digamos, configuradora del acompañamiento espiritual. De lo contrario, es una conversación de otro tipo. Es necesario ver lo que Dios está haciendo allí, de tal manera que no seamos nosotros los que nos impongamos, ¿no? Con alguna visión, sino que ayudemos a emerger una visión de fe en cada sujeto. En conclusión, y ya voy cerrando aquí esta parte, yo creo que nosotros sentimos en últimas, es un llamado, un llamado espiritual a acompañar como equipo. Y nos sentimos felices de poder acompañar, retados también. Y entendemos que Dios nos pide es que abordemos las trayectorias de vida desde una perspectiva trascendente, que ofrezcamos las herramientas de la espiritualidad ignaciana, que aprendamos de la tradición cristiana en este tema, pero que sobre todo, pues, abordemos la vida como viene, no como esperamos que sea. En el último paper que compartimos en la IAJU, que es la Asociación Internacional de Universidades Jesuíticas, sobre nuestro proyecto de Contigo en el Camino, pues tiene como 4 características con las cuales respondemos a este llamado y quisiera compartírselas. La primera es la escucha sagrada, es decir, la confianza que generan los acompañantes por su calidad humana, espiritual y técnica para el acompañamiento abre un espacio. Eso depende mucho de las personas. Perdón, voy a encender la luz. Eso pasa en las reuniones virtuales, perdón. Y eso es para nosotros como un ejercicio de reconocer no solamente la confidencialidad, sino el valor de la vida y la dignidad del otro, independientemente de la trayectoria que haya vivido. La segunda característica es el discernimiento, como la toma de conciencia de la acción del espíritu en la persona y el espíritu como un aliado para la libertad y la plenitud. ¿Sí? No es un limitante, sino es un aliado para la libertad y la plenitud, aunque tengamos que interpelar muchas veces. La tercera característica es el encuentro, es decir, darle valor a las entrevistas, pero no por sentarnos el uno al frente del otro, sino como un proceso de diálogo, palabra y silencio, donde esperamos que el que viene al acompañamiento se encuentre con Dios. Y finalmente, la cura personalis, es decir, esta característica del cuidado atento a la dignidad, individualidad e integralidad de la persona acompañada. No podemos imponer absolutamente nada. Conclusiones. Miren, nos aferramos realmente a la práctica del discernimiento como obra jesuítica inspirada por la espiritualidad ignaciana, deudora de los ejercicios espirituales, por supuesto, pero sobre todo como una experiencia que le ha dado vida a toda la pastoral. Quizás no podemos ahorita hablar de la pastoral de la Javeriana sin el acompañamiento. Es el alma de nuestro centro pastoral. Cada vez vamos integrando más saberes para poder tener conversaciones más profundas, para comprender mejor las emociones, para entender mejor la mente humana, pero sabemos y necesitamos de los ejercicios espirituales para comprender qué significa esto que Dios acontece en nosotros y entre nosotros. Para nosotros es fundamental. Por eso es indispensable que el que acompaña haya hecho un buen discernimiento también de su vida, que tenga clara su vocación, a qué ha sido llamado en la vida, ahí en la pastoral, porque pues no somos parroquia, no estamos para la guía espiritual de una iglesia, pero nos hemos dado cuenta que acompañamos trayectorias vitales en un mundo muy diverso como la universidad y creemos realmente en que esto del acompañamiento, de sentarse el uno frente al otro, esta nivelación de la conversación que sucede en estos encuentros, realmente cala, no solamente en nosotros como profesionales, sino también en la comunidad educativa. Creemos que realmente esto que hacemos es un ministerio de la palabra, así como lo hicieron los primeros jesuitas, pues realmente buscamos ponernos al servicio de un Dios que habla, escucha y conversa. No solo porque seamos una universidad jesuítica o católica, sino porque reconocemos que en la tradición cristiana Dios habla, que hay realmente la manera de conocer la experiencia de Dios. Y creemos por eso que en contextos de educación superior no solo vale el aprender mucho, sino descubrir el valor de la palabra,
que está muy presente en la vida de todos los estamentos de la universidad. Para aprender, investigar, administrar, enseñar, servir, se requiere de la palabra. Decimos acá que podemos ser los Fabro, el Javier, el Laínez de la época, pero de lo que sí sabemos es que salen contentos, salen mejor de lo que llegaron nuestros, digamos, estudiantes, profesores, salen con el corazón calientito, escalentados. Y por eso yo creo que la gratuidad y la generosidad con que acompañamos viene de esa gratuidad y generosidad con que los jesuitas le apostamos a una educación generosa para que salga el ser humano que tenga que salir con lo que nos tenga que costar. Nos emociona también que lo primero que cuentan afuera, como por ejemplo la Red Juvenil Ignaciana, es que aquí en la Javeriana se acompaña en la pastoral. Y eso para nosotros es un motivo de orgullo. Tanto así que dentro de nuestra arquitectura, en la oficina, tenemos 4 salitas de acompañamiento y para nosotros es como el signo de que aquí acompañamos y que es el alma de lo que hacemos. Pero de verdad es lo que más nos reconforta cuando hacemos nuestro compartir sobre por qué seguimos acá, ¿no? Porque pues ya duramos varios años, pues es porque vemos crecer, porque vemos gente feliz, gente que va encontrando su camino, gente que va sanando, que se reconcilia. Sabemos que hay gente brillante en la universidad, que realmente lo hay, pero sabemos que detrás de esa genialidad a veces hay humanidades que necesitan escucha, que necesitan corregir a veces su trayectoria vital y sabemos que podemos ser como la mano de Dios. Yo creo que esto es evangelización. A veces dicen, no, pero es que no están diciendo Jesús a toda hora. No, no necesitamos decir Jesús a toda hora. Necesitamos que la gente encuentre al Espíritu actuando en ellas. Al fin y al cabo, eso es la resurrección. Y por eso es el Evangelio. Encontrar para nosotros que Dios está escribiendo en el corazón de cada uno una historia y que la puede leer, que la puede pronunciar. Y ese es el evangelio tal vez más bello que estamos descubriendo, del cual somos pues privilegiados al leerlo como acompañantes, pero que también lo cuentan después cuando un buen acompañamiento pues transforma la vida de una persona. Yo creo que es importante también para nosotros entendernos no como salvadores, sino como conversadores. Yo creo que cualquier pretensión mesiánica puede ser dañina mucho para el acompañamiento en el centro como para las personas. Y por eso mantenernos en la raya de la humanización es para nosotros muy importante porque es colocar los pies sobre nuestro barro también, a veces herido, que también desde allí es desde donde acompañamos. Y por eso yo creo que no podemos dejar de perder de vista que seguimos necesitando nosotros como acompañantes de acompañamiento. Y por eso la experiencia de Dios es indispensable, ¿no? Aquí yo creo que esta pregunta de cómo indicar a quien no se conoce. Si el acompañante nunca ha visto a Dios, pues no va a poder ver a Dios en el acompañamiento. Si realmente no ha podido hacer una experiencia de Dios verdadera, por más de que sea muy inteligente, pues no va a poder ayudar mucho. Por eso no es extraño que el acompañante haga ejercicios y que tenga buenos diálogos y que tenga buenas conversaciones para que pueda descubrir que eso que pronuncia en el acompañamiento ayuda a los demás. Quizás más adelante aparezca otro modelo, no sabemos, pero por ahora el acompañamiento es nuestra manera de poner el amor en las obras. Creo que con esto estamos actualizando el legado de la universidad. Creo que damos realmente a conocer un etos en los ambientes pastorales javerianos. Sabemos que inspiramos también a otras pastorales aquí en el contexto de Bogotá y también por eso digo que el riesgo es quedarnos allí. Y por eso me parece fundamental que el acompañamiento también siga su camino, que sepamos que acompañamos comunidades y territorios en las actividades solidarias que hacemos, que necesitamos dejarnos retar por la dificultad que a veces significa la pluralidad en la universidad para poder seguir aprendiendo y que podamos seguir integrándonos a otras formas de acompañamiento, como el psicológico, el académico, el psiquiátrico, para poder seguir ayudando y crear una red cuidadora, digamos, en la universidad. Por eso el relacionamiento con de la pastoral con otras universidades es muy importante también. Pues bueno, eso sería todo, queridos amigos, desde Bogotá, la pastoral de la Javeriana. Y pasamos pues
a preguntas, si tienen alguna, y por eso vamos a colocar aquí los rostros.